sesión. Si podemos, primero vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor. Padre de misericordia, Padre de amor, aquí estamos, Señor, con corazones agradecidos por la oportunidad, Señor, que nos has dado de estar aquí presentes, Señor. Venimos con corazones dispuestos delante de ti, Señor, para recibir la palabra que tienes preparada para nosotras hoy, Señor, para recibir el mensaje que tienes para nosotras hoy, Señor. Padre, presentamos, Señor, a las que están aún por llegar, que se vieron con este accidente aquí de tráfico en la salida. Sé tú guardando a cada uno de las personas que están manejando, Señor, que están en el área. Aún, Señor, pedimos por las que no pudieron estar presentes en el día de hoy, Señor. Sé tú guardándoles, sé tú, Señor, protegiéndola, enviando tu palabra. Enviamos tu palabra, Señor, a la distancia, Señor. Pedimos por provisión, pedimos por salud, Señor. Pedimos por tu cuidado en todas las áreas, Señor, de nuestras vidas. En el nombre maravilloso de Jesús, Señor, sé tú abrimos nuestros corazones a ti, Señor. Quita todo impedimento, todo pensamiento contrario, todo aquello, Señor, que quiere impedir el fluir de tu palabra, Señor, en este día. Lo presentamos y lo llevamos cautivos delante de tu pies, amado Cristo y amado Espíritu Santo. Te damos la libertad para que seas tú obrando, para que seas tú dirigiendo en este servicio, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El tema de hoy, continuamos, ustedes han estado hablando sobre lo que es la guerra espiritual, sobre lo que estar preparado en ese ambiente. El tema mío, aparte de que es guerra espiritual, preparados para la batalla. El verso clave de lo que vamos a estar hablando hoy está en Efesios 6:12. Que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ya los hemos escuchado muchas veces, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Yo quiero tocar 8 puntos sobre la guerra espiritual, 8 puntos claves que todas tenemos que tener pendientes. Empezando con el primero, ¿qué es la guerra espiritual? La Biblia dice que hay una guerra espiritual entre las fuerzas del maligno y el ejército de Dios. No es una batalla que sucede únicamente en las altas esferas. No es una batalla que se libra solamente en los cielos, en lo que no se ve, pero sino que afecta la vida de todas las personas, aún aquellos que no conocen al Señor. Hay una batalla diariamente por las almas. Hay una batalla diariamente por la salvación. Cada segundo, cada minuto que pasa es un minuto donde hay una oportunidad para que una persona se salve o una persona se pierda, ¿verdad? Unos sirven a Dios y otros están bajo el yugo del diablo. Porque dice la palabra, si no me sirves, le estás sirviendo al otro lado. O estás de un lado o estás del otro. En el medio no puede estar. O serás vomitado. Los hijos de Dios necesitan entender la importancia. Nosotros como hijos de Dios necesitamos entender la importancia de estar preparados para combatir. Porque esta guerra es tan real, aún más real, que los rumores de guerra que escuchamos hoy en día. El diablo busca desanimar a los creyentes y hacerlos poco efectivos en la proclamación del evangelio, porque al final del día esa fue la tarea a la cual se nos llamó, a que fuéramos por todos los escombros de la tierra predicando las buenas nuevas de Jesús, el evangelio de Jesús. En cuanto a los no creyentes, su táctica es la de mantenerlos alejados e indiferentes espiritualmente. El creyente no cree que hay un Dios, el no creyente no cree que hay un Dios. Y si cree que hay un Dios, cree en 50,000 otras cosas, le da prioridades a otras cosas. Dice no, porque siempre tienen una excusa para no acercarse a Dios.
Al no creyente lo mantienen entretenido con las noticias, las farándulas hoy en día, pero cuando viene a ver ahora mismo en las iglesias, ese movimiento también se ha infiltrado en las iglesias. Vemos que muchas iglesias lo que tenemos es un concierto, no un servicio. La palabra ya no se predica en las iglesias, se predica un evangelio de que yo quiero que vengas y te sientas bien. No se predica el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la salvación, el evangelio del arrepentimiento, de que Cristo viene, de que ya está a las puertas. Las iglesias que usted ve que tienen muchísima gente, y no estoy en contra con ninguna de esas iglesias ni de los pastores, porque aún ahí el Señor tiene su misericordia de atraer y de salvar las personas, ¿verdad? Pero ya no escuchamos eso, y eso es una táctica que el maligno está utilizando, es una táctica de guerra que el maligno está utilizando. El conflicto... El maligno quiere impedir que se responda a la evidencia del poder de la gloria de Dios que nos rodea. Porque la gloria de Dios es evidente en todo. En nuestro respirar, en nuestro caminar. Desde que abrimos los ojos, la gloria de Dios, somos su creación. Todo esto es su creación. Cuando vemos el cielo, decía el salmista, cuando veo el cielo, las lunas y las estrellas que creaste, digo, ¿quién soy yo y quién es el Hijo del Hombre para que de mí tengas misericordia? Decía el salmista. El conflicto del creyente contra el mundo, la carne y el diablo es real. Es una batalla que llevamos día tras día. Sin embargo, la palabra dice que nosotros no tenemos que tener miedo. Primera de Juan 4:4 nos dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esa es la Reina Valera. La Nueva Biblia Viva lo dice de esta manera, hijitos, ustedes son de Dios y han ganado ya la primera batalla contra los enemigos de Cristo. Porque hay alguien en el corazón de ustedes que es más fuerte que cualquier falso maestro de este perverso mundo. La primera batalla fue nosotros entregarle nuestra vida a Cristo. Darle paso al Espíritu Santo a que viniera dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo es quien trae convicción a nuestra vida. Cualquier falsa doctrina que hoy existe afuera, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da la convicción y nos dice, no, cuidadito. Aún con la música que escuchamos, ahora mismo hay mucha música que dice ser adoración y la verdad no lo es. Hay doctrinas de brujería dentro de las iglesias. Hechicería dentro de las iglesias que se hacen pasar ese tipo de doctrina como que es doctrina sana, como que es doctrina santa, y todo eso es una batalla para el cuerpo de Cristo, porque entonces por eso vemos mucho, pero y ese se llama decir cristiano, porque estamos en esa batalla diaria, porque dice, mi pueblo perece por causa de conocimiento. No se refería a los no conversos, se refería dentro de la casa de Dios al pueblo. El maligno es tan, que él está enfocado en que quitemos su prioridad, que nosotros quitemos el enfoque de la palabra, que nosotros quitemos el enfoque de Dios. Pero dice, la primera batalla contra los enemigos de Cristo, porque todo aquel que no está en el Señor es enemigo del Señor. Nos va a hacer la batalla, nos va a hacer la guerra. Ya está ganada porque tenemos aquel que es más fuerte, que es el Espíritu Santo. Ahora, hay dos errores comunes cuando se trata y cuando estamos hablando de lo que es batalla o guerra espiritual dentro de las iglesias. Hay dos errores comunes. Uno es que o nos enfocamos demasiado en el diablo y lo que el diablo está haciendo, y no en lo que el Señor está haciendo por nosotros y a través de nosotros y en nuestras vidas, o ignoramos la realidad de que estamos dentro de una batalla espiritual. En muchas iglesias no se predica tan siquiera lo que es la guerra espiritual y que recibimos ataques.
Sin embargo, en otras todo es por causa del diablo. Eso es el enemigo, eso es el enemigo. Algunos culpan de cada pecado, cada conflicto y cada problema a los demonios que necesitan ser expulsados. Usted está enferma, es un demonio. Usted está pasando necesidad, usted está en pecado. Y no es así, porque este cuerpo corruptible, esto se daña, esto va para la tierra, está susceptible a enfermedades, a que caigan. No todo eso es producto de un demonio o producto del enemigo. Sin embargo, a nosotros se nos han dado promesas. Por tus llagas nosotros recibiremos sanidad, hemos sido sanados, que son promesas que podemos reclamar. Sin embargo, el Señor, en su infinita misericordia, ¿quién usted cree que le dio el conocimiento a los médicos y a la ciencia para que avanzara? La inspiración proviene de Dios. Entonces, si está disponible en muchas iglesias, le dicen, por ejemplo, en religiones como la de los testigos de Jehová, que no permiten que se haga una transfusión de sangre. Para mí eso es, si está la tecnología y va a permitir que salve la vida de una persona y se hizo disponible, ¿por qué no? La clave para el éxito en la guerra espiritual es encontrar el balance bíblico a la luz de la palabra. Algunas veces Jesús expulsó demonios de la gente, sin embargo, otras veces simplemente los sanó sin mencionar lo demoníaco. Hubo un milagro de sanidad, no porque la persona estaba endemoniada, no porque la persona estaba en pecado. La mujer del flujo de sangre, 18 años con un flujo de sangre, y por su fe fue sanada. Si tan solo pudiera tocar, ¿y qué le dijo? Hija, levántate, tu fe te ha sanado. En algunas instancias no le dijo a las personas, mira, tu fe te ha sanado. No, tu fe te ha salvado. El apóstol Pablo enseñó a los cristianos a librar batallas contra el pecado en ellos mismos. Romanos 6, el capítulo de Romanos 6, no lo voy a leer porque es bien extensivo, pero habla sobre que estamos muertos al pecado, habla de las consecuencias de no morir, de que si somos nuevas criaturas, ya esto, ¿verdad? Que yo no puedo, el pecado y lo bueno no puede coexistir, no podemos coexistir. Y él también, el apóstol también habla de que libramos batallas en contra del enemigo y que para eso se nos han dado armas, la armadura de Dios, Efesios 6 del 10 al 18, que vamos a expandir un poco más adelante. Tenemos armas, tenemos la palabra, a la luz de la palabra. Sabemos que hay situaciones externas que se nos vienen a nuestra vida, dificultades, pruebas. El Señor no tienta, pero sin embargo nosotros tenemos que ver y entender, y entonces eso me lleva al punto 2, el campo de batalla. ¿Dónde se está peleando esta batalla? El primer punto del campo de batalla, el reino invisible, donde lo que no vemos, aquello que no vemos pero que sabemos que está ahí. En Daniel 10 versículo 13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Daniel estuvo ayunando por 21 días pidiendo contestación a su oración y no recibía respuesta. Y cuando el ángel vino, le dijo, mira, yo estuve batallando allí. Esos 21 días, la respuesta te vino inmediatamente, tú la presentaste delante de Dios, se te envió la respuesta. Pero yo estuve batallando en los ámbitos espirituales, ahí en el cielo estuve batallando para poder traerte esa respuesta. Sabemos que hay ángeles batallando a nuestro favor en el ambiente espiritual. Hay veces que nos enfocamos tanto en esperar la petición está ahí.
Y no tenemos que darnos, porque el tiempo de Dios no es el mismo que el tiempo que nosotros. Y muchas veces nos enfocamos en la respuesta más que en la misma oración, más que en lo que el Señor sabemos que va a hacer. Nos enfocamos en la espera más que en la respuesta que el Señor nos está dando. Y a veces el Señor nos da la respuesta, Señor, ¿y eso vino de ti? ¿Estás seguro que eso es lo que tú me estás diciendo? Es más, déjame preguntártelo otra vez más. Yo voy a esperar, dame otra confirmación y dame otra confirmación. Cuando el Señor ya muchas veces nos ha dado la respuesta a lo que estamos pidiendo. También vimos en Job 1:2 cómo Satanás, en los primeros 2 capítulos, cómo Satanás vino delante de Dios y le dijo, ¿tú estás seguro? Mira, dame permiso y yo te voy a mostrar que no te va a maldecir. Tú verás que si dame permiso. Satanás se presentó delante del trono de Dios. Lo que le creó luego a Job una situación en su vida física, no tan solamente espiritual. Satanás, el segundo punto del campo de batalla, Satanás ciega a los incrédulos. 2 de Corintios 4:4 dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Esta que yo tengo acá. A mí me gusta porque dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Por eso usted muchas veces le está hablando a un inconverso, está orando por el inconverso, y por más que usted le diga y trate de mostrarle, no entienden, no coinciden, como que no pueden comprender el concepto de lo que usted le dice, que la salvación es un regalo, que no es por obra, que no porque yo hice o porque yo lo merecía, sino porque Él me amó tanto a mí, que entregó su vida por mí en la cruz, por mis pecados. Entender también que la batalla es del Señor. A veces nosotros salimos ya con los guantes puestos a pelear la batalla, a dar la batalla en el campo, cuando el Señor dice, ¿para dónde tú vas? Si soy yo que la estoy peleando, si soy yo que estoy ahí como gigante delante de ti, si soy yo tu escudo, ¿para qué es lo que tú vas a hacer? Yo me veo, no sé si ha visto los cartoons, ¿se recuerdan de los cartoons de antes? Que venía el chiquitito y el grande y lo paraba así, uno tratando. Así me veo yo. Porque yo no puedo, por mis fuerzas, yo no puedo, yo soy débil. 2 de Crónicas 20:15 dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Ante la tentación, ante los deseos de la carne, yo no puedo. Que si me falta, que si tengo necesidad, yo personalmente no puedo. Ante la depresión, el que no ha sufrido de depresión, que el Señor les bendiga y les permita que nunca caigan en eso. Batallar con la depresión es algo que solamente Dios te puede sacar, y hoy en día hay muchos cristianos que batallan con lo que es la depresión. Hay muchos cristianos que batallan con ansiedad. Hay muchos cristianos que batallan en eso porque no entienden o no pueden comprender que la batalla no es de ellos. No pueden dejar ir. Les cuesta, a veces batallamos con el perdón. El perdón nos ata. El perdón es un veneno
que vamos tomando poquito a poquito mientras no perdonamos a una persona. Eso es como que estamos consumiendo un veneno que nos va consumiendo. No es que vamos a perdonar, como dicen muchos, perdona y olvida. Dependiendo la ofensa, puede que nunca olvidemos la ofensa, pero tenemos que dejar ir y desprendernos, y eso es una batalla constante. Señor, le decimos al Señor, perdónanos como perdonamos nuestras ofensas, pero nos cuesta y nos amarramos y nos atamos nosotros mismos. Entender que la batalla no es mía, que quien va delante de mí es el Señor. El tercer punto es que tenemos que conocer a nuestro enemigo. El diablo es mentiroso, acusador, tentador. Lo dice Primera de Pedro 5, del 8 al 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hay veces que tú dices, tú escuchas de alguien que está pasando por la misma situación tuya y tú dices, cualquier parecido, pura coincidencia. A veces le enseño yo a mi esposo y yo le digo, mira, tú ves que no soy yo la única. ¿Qué está pasando? A veces me topo con alguna, que si lo están predicando, con alguna prédica que me toca, que me llene, digo, si lo están diciendo porque alguien más lo está pasando, no somos nada más nosotros. La palabra diablo aquí en este versículo, el original de esa palabra es diabolos, que se encuentra en la concordancia, en el diccionario de Strong. Es del griego 1228, que literalmente quiere decir calumniador o engañador. Diabolos, de ahí proviene la palabra en español diablo y en inglés devil, the devil, viene del griego. Satanás usa como estrategia, como yo le decía, el desánimo. Satanás va a imponer el temor en sus vidas. La tentación, muchos dicen, no, porque Dios no te va a tentar. Dice la palabra, no nos va a dar más de lo que podamos resistir, pero Dios no nos tienta. Quien pone la tentación es el enemigo. La tentación nunca viene de Dios, viene del enemigo. Él va a poner división entre nosotros mismos, porque no tiene una necesidad de poner división entre el pueblo de Dios y el pueblo y el mundo, porque ya esa división existe. Pero Satanás va a traer división dentro de la congregación. Por eso tú escuchas de iglesias que se separan, porque si fulano de tal cree que predica mejor que el pastor y yo me voy a llevar los miembros, yo voy a abrir mi propia iglesia, o porque el pastor hizo un comentario, ahora la mitad de la iglesia no me gustó lo que dijo el pastor. No, usted sométase a las autoridades, que por eso el Señor lo ha puesto. Si el Señor trajo un pastor a su congregación y lo estableció por cabeza de esa congregación, usted pendiente que a menos que el pastor caiga en pecado, y para eso está la iglesia, para trabajar, para ayudarnos a crecer unos con otros. Y muchos se van. Hay personas que dicen, no, porque el Señor me dijo que me fuera, que me vaya. Mire, si el Señor de verdad le dice a usted que se mueva de un sitio, lo va a llevar a otro. No lo va a dejar estancado. Cuando era tiempo de nosotros mudarnos de Nueva York para acá, yo estaba establecida en una congregación. Participando, voluntariando. Mi esposo todavía no había recibido pero bien establecida en esa congregación. Y mi pastor, le digo, pastor, he sentido la inquietud ahora que mi esposo está en casa de que nos mudemos a la Florida. Nosotros no conocíamos nada aquí en la Florida y mi pastor me mira, ¿que quién te dijo? Y yo he sentido del Señor y me dice, mira, vamos a orar, no tomes ninguna decisión aún. Si de verdad viene del Señor, se te van a abrir todas las puertas para tú mudarte hacia la Florida.
Y si no viene del Señor, usted se queda calladita y siga sirviendo, que el Señor no la va a llevar a un sitio donde no la quiere. Y se nos abrieron todas las puertas, desde la venta de nuestro apartamento que nos dieron, pusimos el apartamento en venta en marzo, recibimos una oferta inmediatamente, pero no nos podíamos mudar hasta junio, que el niño terminara la escuela. Y la señora nos permitió quedarnos ahí y entregarle el apartamento en junio. Cerramos, hicimos todo de lo más bien, desde la mudanza. Llamamos varias compañías, no un precio. La última nos trajo absolutamente todo, no se nos perdió, no se nos rompió nada en la mudanza. La primera casa que encontramos, cómo el Señor nos movió, cómo nos trajo a una congregación antes de llegar a Templo Elías, nos movió de un sitio, pero aún así, cuando yo le decía, Padre, pero no estoy creciendo, no veo una congregación para bebés, yo quiero algo, busco algo donde la verdad sienta tu presencia, tu llenura, que tú me hables, que tú me puedas utilizar. Yo sé que me trajiste con propósito aquí a la Florida, muéstrame. Me trajo a la suegra para que la suegra me hablara de esta iglesia, la cual yo había pasado 50,000 veces por los primeros 2 años después que me mudé a esta área y nunca había entrado a esta congregación. Me trajo a la suegra solamente para eso. O sea, si me dejo llevar de que si aquí, que si lo otro, y escucho, el enemigo me hubiese podido desanimar. Cuando viene una situación económica, que se rompió el carro y no tengo cómo arreglar el carro, que no sé cómo vamos a pasar eso. El enemigo puede traer esa ansiedad, ese desánimo. Entonces ahí es donde así es que él opera. Él no te va a dar por donde sabe, porque si él sabe que tú oras, que tú ayunas, él no te va a dar por esa área. Pero si él sabe que tu debilidad es porque tienes un ingreso fijo, es la economía, son las finanzas, el enemigo te va a dar por las finanzas. Si tú no tienes problemas con vicio, con alcohol, con fumar, con todo eso, el enemigo no te va a dar por ese lado. ¿Verdad que no? Porque él sabe que tú puedes resistirlo en eso. Pero va a traer enemistad, va a traer chisme, va a traer contiendas de personas que tú ni te imaginas o por qué más. Hay veces que tú te encuentras en un lío que tú dices, pero ¿y qué fue? Yo ni sabía que tú ni sabes lo que está pasando. Y más si tú estás en política como yo, que me manejo dentro de ese medio, y ya yo le dije, Señor, lo entrego. Se levantan situaciones, el maligno va a poner situaciones para distraerte, él quiere mantenerte distraído. Sin embargo, punto 4, a nosotros se nos han dado armas. Yo traje esto que no me dio tiempo a sacarle copia. A mí me encanta este folleto. Este está en inglés, si no me equivoco, este también lo hacen en español. Son unos folletos de... aquí hay ellos, Rose Publishing, ellos tienen el tabernáculo, tienen el templo, los nombres de Dios, los publican y son como los Cliff Notes. Y este es el de la armadura de Dios. Yo lo pedí en Amazon, a veces está en la librería cristiana, también lo tienen online. Pero Efesios 6 del 13 a 18, todos conocemos ese pasaje de Efesios 6 del 13 a 18. Armadura, ¿no? Dice, sí, la armadura de Dios, que nos ciñamos con el cinturón de la verdad. Entre la armadura de Dios está la coraza de justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del espíritu, que es la palabra. Y cuando yo leo todo esto en Efesios, yo lo que digo, mi armadura, la armadura mía, aparte de la palabra, es Cristo. Porque si usted dice el cinturón de la verdad, dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿De quién me habla cuando me habla de la verdad? Cristo. Entonces, al ponerme la armadura, yo me estoy revistiendo de Cristo. Mucha gente se toma esto
cuando hablamos sobre la armadura, como que es algo, una dinámica que yo voy a hacer y me estoy poniendo y lo toman como una encantación. No es una encantación, esto es un acto de fe. Esto es orar, mantenernos en oración, pero es un acto de fe. Cuando dice la coraza de justicia, esto era lo que yo le quería enseñar. Que aquí me da, por ejemplo, tengo el cinturón de la verdad. En los tiempos de antes, esto se lo ponían acá y aquí está el dibujito. Está el cinturón de la verdad que le aguantaba la vestidura y le daba soporte acá en la espalda. No era un cinturón como los que usamos ahora, era un cinturón ancho que le daba soporte en la espalda a los soldados. Luego la coraza de justicia le protegía. Aún los sacerdotes tenían que usar para entrar al templo como una placa con las 12 para protegerle. ¿Qué tenemos acá? El corazón. ¿Y de dónde emana la vida? Del corazón emana la vida, ¿verdad? Pero ¿quién es nuestra justicia? Cristo. ¿De quién nos estamos cubriendo el corazón? ¿Quién está protegiendo nuestro corazón? Cristo. Luego dice el calzado del evangelio. Si salimos a la calle, especialmente sin zapatos, ¿cómo se iba a ir un soldado sin zapatos? Donde había piedra, no sabía dónde iba a estar pasando, pero dice del evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? El evangelio de la salvación. Si nos enfocamos en el Nuevo Testamento, el evangelio, las buenas nuevas de la salvación. No, creo que son estas toques ahí. Luego el casco de la salvación. Que el casco nos protege de los dardos de fuego del maligno, porque el maligno va a atacar nuestra mente, nuestros pensamientos. Pero al ponernos el casco de la salvación, ¿quién es nuestra salvación? Cristo. Dice la palabra, en todo lo bueno, Filipenses 4:8 dice, en todo lo bueno, en todo, acá lo tengo, en todo lo digno, en todo lo justo. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Si yo me mantengo pensando en cosas y viendo cosas, ¿tú crees que aunque yo me ponga este casco, el maligno no va a estar tirando dardos y atacando mi mente? Porque mi mirada, mis pensamientos no están en el Señor. El escudo de la fe. El escudo, acá lo pone así, pero antes se usaban unos escudos a veces, no sé, en la película que el pastor a veces pone, 300, esos escudos estaban diseñados para que los cubriera, que si ellos se agachaban, los cubriera el cuerpo completo. Y como yo le decía antes, ¿quién va delante de nosotros? ¿Quién es nuestro escudo? ¿Quién es nuestra salvación? Nuestro estandarte. Es Dios, es Cristo. Él es quien nos protege y quien nos guarda. La espada del Espíritu, que es la palabra. Si no estamos metidos en la palabra, ¿cómo vamos a defendernos? Si no conocemos palabra, ¿cómo nos vamos a defender cuando el enemigo venga? Porque ¿qué fue lo que hizo con Eva al principio? Estableció una conversación con Eva y al Eva no conocer lo que el Señor exactamente, porque ¿a quién fue que se le dio la ordenanza? A Adán. De este fruto no comerás, porque si de todo puedes comer, menos de este. Pero ¿qué le dijo? No, ni tan siquiera lo toques, le dijo él. Ella dice, no, él dijo, ni puedas comer. Él dice, lo que pasa es, no era porque ellos tenían que cuidar del árbol, ellos tenían que mantener todo el jardín, ¿verdad? Lo podían tocar, lo que no podían hacer era comerlo. Y Satanás los engañó, ¿por qué? Porque no tenían el conocimiento, ella no tenía el conocimiento firme, puso la duda en ella. Cuando no conocemos la palabra, Satanás va a poner la duda en tu vida, va a traer duda a tu vida. Y luego tenemos que mantenernos en oración.
Dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Si nuestra confianza, si nosotros salimos en nuestro diario vivir, estamos confiados y arraigados en la palabra, en nuestra fe, nos mantenemos en oración en todo tiempo, nosotros en el día malo vamos a poder resistir. Puede que flaqueemos, puede que tengamos que doblar las rodillas en ese momento, que tropecemos, que caigamos, pero el Señor va a estar ahí para levantarte, para que puedas resistir, para que puedas salir victorioso, porque la batalla es diaria. Los problemas de ayer no van a ser los mismos de hoy, no van a ser los mismos de mañana. Por eso dice que cada día preocúpate de cada día, porque cada día trae su propio afán. Las armas de nuestra milicia no son carnales. 2 de Corintios 10, del 4 al 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El siguiente punto, se nos ha dado autoridad y protección en Cristo, pero se ha creado un movimiento donde cuando se trata de guerra espiritual y tú ves y hacen estos servicios de liberación y eso es más un show, eso es un trance a que una verdadera liberación donde tú le entregas tú al Señor tus cosas. Y no estoy diciendo que el Espíritu Santo no se mueve y liberta, pero tú estás viendo ahora que esto es como una, especialmente en iglesias carismáticas, en iglesias antiguas, y cae en el nombre de Jesús, donde es más un espectáculo a que una verdadera liberación, donde no se toma autoridad, donde no se está respetando a la luz de la palabra. Porque déjeme decirte, si yo estoy batallando con algo que me está atando, sí, el Señor puede en un momento determinado traer a la luz, libertarme en ese momento instante, pero es el Señor y el Espíritu Santo que lo están haciendo. A través a lo mejor del varón, del pastor o de algún ministro que ponga, va a traer una palabra donde va a traer luz y revelación de lo que está pasando, a lo cual hay que hacerle, ¿verdad?, la batalla. Pero quien da la liberación es el Señor, no el hombre. Quien trae la liberación y rompe yugo es el Señor, no el hombre. Es el Espíritu Santo quien va a obrar en tu vida para traer esa liberación. Hay muchas personas que dicen y van y vienen, ¿y por qué yo no puedo dejar de pecar? ¿Por qué sigo cayendo en lo mismo? Y es porque no han entregado eso al Señor. Una gente puede venir y poner manos, tú puedes caer, pero si tú no lo entregas a Dios y haces la batalla diaria, tú vas a seguir pecando y vas a seguir cayendo en lo mismo. Una persona ociosa, que cuando digo ociosa, lazy, que lo que está en la casa viendo televisión, no hace nada, no se mete en la palabra, todo eso le está dando paso al enemigo a que venga y lo ataque. ¿Qué le pasó a David? Cuando David tenía que estar en el campo de batalla, peleando contra el enemigo, se quedó en la casa. ¿Y qué hizo David? Le tiró los ojos a la señorita. ¡Wow! Y lo que vio, bueno. En vez de estar allá batallando en el campo. ¿Y qué hizo el enemigo? Tómatela para ti. Y no tan solamente cometió adulterio,
cometió homicidio porque lo mandó a matar al esposo. En pocas palabras, pónganlo en el frente de batalla para tapar su pecado. Y pagó porque su primer hijo lo perdieron. Tuvieron más hijos, el Señor sí los bendijo. Y la simiente, Jesucristo, nuestro Salvador, salió de su linaje, del linaje de David. ¿Era perfecto? No. Pero a la hora donde tenía que estar batallando, el enemigo lo sonsacó. Y ahí, bueno, sabemos el resto de la historia. Pero cuando la palabra dice que nosotros tenemos autoridad y protección en Cristo, Jesús nos da la autoridad. Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero si no estamos metidos en Jesús, ¿usted cree que vamos a estar hollando fuerzas de maldad y escorpiones y potestades o vamos a estar haciendo nada? No. Mateo 28 del 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero como les decía, el nombre de Cristo, usar el nombre de Jesús no es una forma mágica, como se ha hecho creer en estos tiempos, en algunas sectas, porque hay que decirlo, son sectas donde se creen en el nombre de Jesús, pero no hay convicción en su vida, no hay palabra, no hay tiempo de oración, no son discípulos verdaderos de Jesús y en el nombre de Jesús. Dice Hechos 19 del 13 al 16, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Y vosotros quiénes son? Mire, si usted no está metido en oración, en palabra y conoce, no se meta. Hay veces que hay tiempo de ministración, ¿verdad? Llaman, las personas pasan. Y si a usted el Espíritu Santo o el pastor no le da la autorización de ir a imponer mano, no vaya a imponer mano. Porque usted no sabe con lo que está lidiando esa persona. Y a lo mejor eso sea algo que sea un periodo que tengan que ir a administración con el pastor para poder lidiar con eso. Que no va a ser algo que se va a resolver en el momento. Y usted va a imponer mano. Y puede que haya una manifestación. Yo no sé si ustedes han estado alguna vez presentes cuando se ha manifestado un espíritu. Y si usted no tiene la autoridad para ir a imponer mano y a reprender sobre ese espíritu, no vaya. Y cuando digo autoridad, se nos ha dado la autoridad. Pero si usted no está empapado en palabra, si usted no está empapado en tiempo con el Señor, a solas, con el Espíritu Santo, no vaya usted a poner mano porque le van a hacer como le hicieron aquí. Dice, y el hombre que estaba en el espíritu, con el espíritu malo, saltando sobre ellos, los dominó y pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Nos enfocamos nuestro enfoque tiene que ser en Dios, no en los demonios. Una persona que esté en Cristo puede que esté pasando dificultades, una persona nueva en el Evangelio, por lo general va a estar batallando con cosas que le tienen atados. Hay ataduras que son ataduras ancestrales, hay ataduras que nosotros mismos nos las creamos. El calor. ¿Le quiere un abaniquito o algo?
Ya yo estoy terminando. Pero nuestro enfoque siempre, especialmente cuando que sabemos que estamos batallando algo que nos está haciendo frente o que nos encontramos con alguien que el Espíritu nos dice, cuidadito, ahí hay algo, o que el Espíritu te está dando discernimiento, nuestro enfoque siempre, siempre, siempre tiene que estar en Dios y no en los demonios. Ya ellos están vencidos. A medida que esa persona siga creciendo en el Señor, el Espíritu Santo va a trabajar, va a seguir limpiando esa casa. El deber de nosotros es orar para que el Señor siga fortaleciendo y orando y obrando en esa persona y haciendo la obra y trayendo restauración y sanidad a la vida de esa persona. Pero también nosotros tenemos que ser fortalecidos por el Espíritu Santo. Dice, pero recibiréis poder, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y en toda la tierra. ¿Qué estaban haciendo los discípulos en ese momento? Encerrados, orando, ayunando por varios días cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. El Espíritu Santo no puede morar en nosotros si nosotros no tenemos una comunión con Él. Si no nos mantenemos en comunión constante, y cuando digo comunión, a veces, ¿verdad? Nos envolvemos tanto en nuestro diario afán y en nuestro diario vivir, que se nos olvida leer la palabra. Ay, hoy no leí la palabra. No podemos pasar ni 5 minutos. ¿Quién ha leído el libro de Gigi Ávila? Ni tan solo, creo que Gigi Ávila. Ni tan solo una hora. No me recuerdo quién fue que lo escribió. Es ni tan solo una hora. Es un libro de oración. Porque no nos podemos pasar ni tan solo, como a veces dice el pastor, ni una hora orando en la presencia del Señor. No sabemos qué decir. Porque no tenemos comunión, no tenemos ese enfoque, esa relación con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo Él nos puede fortalecer si no tenemos una relación con Él? Si no leemos la palabra, si no oramos. Y ahí viene, la batalla comienza en la mente, está en nuestra manera de pensar. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros tenemos que cuidar lo que nosotros pensamos. Yo les dije, aquí es donde empieza. Así fue que el enemigo pudo atacar a David, aquí en la mente, a través de los ojos, lo que vemos. ¿Qué nos estamos alimentando? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos leyendo? Acá en la mente, ¿cuáles a veces se nos dice una cosita y acá en la mente ya tenemos un lío? A los 5 minutos pensando de una sola frase. Romanos 8, ni tan solo una hora. Larry Lee, ni tan solo una hora. Ese libro yo lo leí, lo he leído varias veces. Cada vez que empiezo y veo, vuelvo y lo leo. Sí, voy a ver si lo compro. Ni tan solo una hora. El Padre Nuestro, un modelo de oración. Si oramos como nos dice el Padre Nuestro y oramos por otros, intercediendo, agradecimiento, presentando el día, cuando viene a ver ya tenemos una hora en oración. Eso es verdad. Una hora orando. Y no es que lo tenemos que hacer constante todos los días, eso sería excelente, pero yo entiendo que hay veces que 5 minutos, porque tenemos compromiso. Pero algo que yo le digo al Señor, yo quiero crear el hábito, Padre, en mi corazón, yo peleo, lo mío es pelear con el espíritu de Sabanás. Por eso es que yo... Sábana, mira, esas sábanas a mí cuando me acurrucan en las mañanas, yo puedo durar despierta hasta horas y horas de la noche. Por eso es que yo oro de madrugada, porque yo sé que si no lo hago, ¿en qué tiempo lo voy a hacer? Aparte de que dirijo una línea de intercesión, yo necesito mi propio tiempo con el Señor. No podemos salir a proteger a otros si no protegemos primero nosotros. Si no nos cubrimos nosotros, no podemos salir a pelear por otro si no peleamos nuestras propias batallas primero. Yo pongo mi alarmita para las 4 y algo que
Y de vez en cuando, no digo que no, de vez en cuando me quedo rendida, pero ahora tengo una nueva estrategia que el Señor me dio. Buscar un cántico. Busco un cántico, pongo el cántico y eso como que me va despertando la mente. Y orar en voz alta. En voz alta. Porque si lo haces con tu mente, ahí cuando me pasa es cuando a veces me quedo dormida. Pero esa es mi estrategia, madrugada. Dice, Romanos 8, del 6 al 9 nos dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Esto es la Nueva Traducción Viviente también. Pero permitir que el espíritu les controle la muerte lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, los del mundo, nunca pueden agradar a Dios. ¿No entienden? No es su naturaleza. Pero ustedes que están dominados por la naturaleza pecaminosa, que no están dominados por su naturaleza pecaminosa, ustedes que están dominados por el Espíritu, son controlados por el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Si nosotros llevamos vida, si es el Espíritu que está con nosotros, que vive en nosotros, esto aquí cambia, la manera de pensar cambia. Ante la situación y los problemas puede que nos paralicemos porque cuando vienen, pero inmediatamente, yo sé que tú estás en control, yo sé que tú eres mi provisión, yo sé que a mí no me va a faltar nada, yo confío en ti, yo creo en ti. A lo mejor no tengo algo que comer hoy, pero mañana sé que tú vas a traer algo a la mesa. Hoy no veo la salida, pero sé que tú me vas a dar la salida. Eso es parte de nuestra batalla diaria. Llenarnos del Espíritu Santo. Gálatas 5 del 16 al 17 dice: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y esos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Filipenses, como le decía, 4:8, que ya lo leímos. Piensa lo correcto en todo momento. ¿Qué estamos pensando? ¿De qué nos estamos llenando? Si yo sé que yo tengo problemas con pornografía, con deseos sexuales, ¿por qué voy a ir a ver una película donde lo que se me está enseñando es pornografía, deseos sexuales? ¿Qué va a despertar eso en mí? Si yo sé que tengo problemas con el alcohol, con la bebida, ¿por qué me voy a ir a un bar o a una fiesta donde se está pasando alcohol, bebida? Si esa es algo donde el enemigo lo va a utilizar, ¿en qué va a estar mi pensamiento? Un poquito, eso no me va a afectar, un poquito. Ahí es donde está. ¿Qué tenemos en la mente? ¿De qué nos estamos llenando? Y si no nos estamos llenando de esto, estamos vacíos. Si no nos estamos llenando de palabras, nos vaciamos. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, a veces llenamos la condensación, llenamos un contenedor de agua y cuando venimos a ver, ¿cómo se gastó esta agua? La condensación, si no le seguimos echando agua, esa agua se evapora. Si no seguimos metiendo palabras, esa palabra se evapora. Entonces nos quedamos vacíos. ¿Y con qué vamos a pelear? ¿A dónde se nos van a ir nuestras armas, nuestras fuerzas para pelear? La mente renovada es clave para vivir en victoria. Una mente renovada es clave para vivir en victoria. Me quedan 2 puntos y con eso termino. El siguiente punto es la oración y fe, poderosas armas. Fe más oración igual a victoria. Dice primera de Juan 5 del 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios.
Caerán 1000 a mi diestra y 10,000 a mi lado, mas a mí no llegarán. Si yo no tengo esa convicción de que ya Jesús venció, yo voy a caer junto con todos los demás. Pelea la buena batalla de la fe. Primera de Timoteo 6 al 12 dice, pelea la buena batalla de la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste. Otra versión dice que has confesado delante de muchos testigos. ¿Cuántos nos paramos acá al frente a hacer una declaración de fe, de que recibimos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y declaramos y decimos que vivimos en Él, y vivimos por Él, y vivimos para Él? Y a la hora de la batalla, flaqueamos. Tenemos que mantenernos firmes en todo momento, pero ¿firmes en qué? En Cristo, en que Él es nuestro dador de vida. Nuestra batalla diaria, aunque lo vemos reflejado en lo físico, ya sea en nuestro cuerpo, porque estamos batallando con enfermedades, ya sea en lo material, porque estamos batallando con nuestras finanzas. A veces nos cuesta traer una ofrenda, un diezmo, especialmente cuando estamos en lo poco, porque lo vemos como poco, pero yo he aprendido, el Señor me ha enseñado a que en lo poco, aún ahí está mi provisión. Yo aprendí que hay provisión, prosperidad y abundancia en el Señor. El Señor nos provee día tras día, donde no nos falta. A lo mejor no tenemos suficiente para dar adicional, pero tenemos la provisión de por lo menos para traer el diezmo a la casa del Señor o una ofrenda. Luego nos da la provisión donde nos da en abundancia, donde podemos ayudar a otros. Nuestra provisión nos da un poco más de lo que necesitamos. Y luego viene abundancia. Cuando estamos en abundancia es cuando no tenemos, no nos falta nada. Eso es lo que quiere el Señor para nosotros, abundancia. Pero aún ahí tenemos que batallar día tras día con nuestras finanzas, cómo manejar, pedirle al Señor la guianza. A veces compramos cosas que queremos, que no necesitamos, servicios, eso es una batalla constante. ¿Cómo vamos a ser buenos administradores, verdad? Pero si no tenemos una vida de oración y de fe, no vamos a poder ni tan siquiera administrar lo poco que nos den o lo poco que nos ponga. Tenemos que orar con perseverancia. En Mateo 21, del 21 a 22, respondiendo Jesús les digo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que a este monte, lo hemos visto mucho, hasta lo cantamos, si tuvieres fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Quítate y échate en el mar y será hecho, y todo lo que pidieres en oración, y creyendo, lo recibiréis. Y creyendo. A veces hablamos de los dientes para afuera. Le decimos a la niña de los dientes para afuera, pero que todavía tengo mis reservas porque como que esto ha sido duro. Me has dado hasta con la cubeta de agua. En estos días yo estaba hablando con mi prima. Me dice que pida mucha oración, que siga orando por mi tía. Mi tía la desahuciaron hace unos cuantos meses. La mandaron para la casa en abril. Estamos en junio. Mi tía todavía está batallando con su cáncer, no ha tomado ninguna quimioterapia adicional, nada, y está. Sin embargo, dentro de su situación, su fe está flaqueando, porque ella dice, si el Señor me quiere, ¿por qué me permite? Está teniendo una batalla en su mente, ¿por qué me permite estar aquí? Y yo le digo a mi prima, ¿cuál es el testimonio? ¿A quién todavía ella le tiene que dar un testimonio de lo que el Señor? Porque ya tenemos más de una década. Empezó con un cáncer de la mama, el cual rebasó, le dieron remisión, y luego después de todo esto y estos años, el cáncer del pulmón que se le corrió al cerebro, que le hizo metástasis, pero aun cuando creíamos que fallecía, que ya se iba, el Señor la levantó, no comía, estaba toda,
Ya estábamos que la despedíamos y el Señor aún volvió y la levantó y todavía está aquí. La pregunta no es por qué, Señor, es para qué. Pero su fe está flaqueando. Y aunque uno lo está viendo desde aquí, desde afuera, pero cuando somos nosotros que llegamos a ese momento de necesidad, ¿a cuántas no nos han temblado las rodillas? En medio de esa batalla. Dice un refrán dominicano, porque no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar, ¿verdad? Ajá. Decimos, vamos a la batalla así y todo, pero no. Efesios 6:18, ya luego de la armadura, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Debemos también interceder unos por los otros. Mateo 6, del 5 al 15, en el modelo de oración de Jesús, dice, perdónanos como perdonamos nuestras ofensas. Ahí está orando y pidiendo por los demás. Acá cuando dice, y súplica en el Espíritu, esto es otra cosa que en algunas iglesias han hecho costumbre, que si tú no estás hablando en lengua, no estás orando en el Espíritu. No. Orar en el Espíritu es dejar que el Espíritu sea que te guíe y ponga palabra en tu boca. Bienaventurados aquellos que el Espíritu le ha dado el don de poder hablar en lenguas, a lo mejor en el momento o en un servicio, traer una profecía. No es lo mismo profetizar. El Señor puede traer una profecía sin tan siquiera una sola palabra en lengua y darle una profecía a una persona. Muchas personas dicen, bueno, que mi oración a lo mejor no es eficaz porque no estoy orando en lengua. Yo no sé si usted, yo visité una iglesia muy tradicional una vez y yo me recuerdo, yo salí de ahí, ¿qué fue lo que predicó ese pastor? Usted llega y están hablando y orando en todo tiempo, y no se le escucha cada 3 palabras, y yo entiendo, están en el Espíritu y todo eso, pero el Señor es un Dios de orden, y para todo hay un momento. Si el Espíritu Santo va a poner que tú hables en lengua, y eso es lo que quiere, en el momento te la va a poner, la va a dar, ya sea, va a traer. Hay personas que no han sido bautizados, lo que le llamamos, han recibido bautizo del Espíritu Santo, pero aún así, puede que en su casa, en ese momento, ahora, si no hay intimidad, ¿cómo lo vas a recibir? Lo queremos, lo anhelamos, pero si no hay la actividad, si no estamos en ese momento, ¿cómo lo vamos a hacer? Y el punto final, mi último punto, es que el final ya está escrito. La batalla ya está ganada. Satanás ya ha sido vencido. No importa lo que yo esté pasando hoy, ya yo sé cómo esa historia termina. Si yo muero hoy, yo sé a dónde yo voy a llegar y a la presencia de quién yo voy a estar. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mi Cristo llevó todo en la cruz del Calvario. Satanás puede venir contra mí, pero mi Cristo venció. La palabra en Mateo, en una parte de la palabra dice que no nos preocupemos por el que le vaya a hacer daño a la carne. No le tengamos temor, preocupémonos más bien por el que le puede hacer daño a tu alma. En Apocalipsis vemos que ellos fueron arrojados al lago de fuego. Ya, eso pasó. Aunque nuestro tiempo todavía está corriendo, el tiempo del Señor, que es un tiempo perfecto en su eternidad, ya, el enemigo está vencido. Dios es soberano y Él es que está contigo. Y Él es mayor que todo. Vuelvo y les repito, dijimos al principio, Primera de Juan 4:4, vosotros sois de Dios y los habéis vencido al mundo, porque mayor es el que está en vosotros
que el que está en el mundo. Les quiero dejar las claves para la victoria. Confiar en el poder de Dios. Fe, en todo momento fe. Nuestra batalla es diaria, pero con fe confiamos que el que está con nosotros es mayor que el que está afuera. Que tenemos la armadura que el Señor nos ha dado, y es que nos revistamos de Cristo en todo momento, revestidos de Cristo. Desde los pies hasta la cabeza, revestidos de Cristo. Hablar y vivir la palabra no es simplemente leerla, es hablarla, hacerla vida. No podemos hacer esto sin su conocimiento. Podemos recibir lo que se nos traiga a la iglesia y aprender un poquito allá, pero si nosotros mismos no somos intencionales en meternos en la palabra y buscar de la palabra, andamos sin espada. Orar en el Espíritu, tener ese tiempo de intimidad y oración es clave. Ayunar. Hay cosas que sin ayuno, que oración sola no podemos, que tenemos que ayunar. Estos dos puntos de vivir y hablar la palabra, de ayudar, nos invitan a pasar más tiempo en comunión con Dios. Mantenernos, crear ese hábito y resistirnos al enemigo. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Otra versión, esta versión dice: así que humíllense delante de Dios, humillaos delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Amén. Y como Cristo le dijo, escrito está. Yo en el nombre de Jesús no, escrito está. Cuando yo voy con autoridad en el nombre de Jesús, no es por lo que yo quiera, no es por lo que yo deseo, no es una frase mágica. Yo voy armada con la palabra en el nombre de Jesús, porque escrito está en su palabra. Tengo mi backup acá. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna petición especial? Si no, con eso vamos a cerrar.